Buenos días, estudiantes del segundo año de secundaria. Les saluda la profesora Sharon y Nostras Espino del curso de Biología. En la imagen podemos apreciar dos tipos de materias, la materia viva, que es el ser humano, y la materia inerte, que es la roca. ¿Cuál es la diferencia? Es que este ser humano tiene características que le van a diferenciar de la roca. Por ejemplo, este ser humano tiende a reproducirse, tiende a alimentarse para obtener energía. En cambio, la roca no tiene ninguna de estas características. Es por eso que el día de hoy vamos a estudiar a los seres vivos y sus características. ¿Qué es un ser vivo? Es un cuerpo organizado que tiene materia viva, que tiene protoplasma. ¿Y por qué se dice que es termodinámicamente abierto? Porque intercambia energía con su medio ambiente. Los seres vivos van a tener características. La primera característica, organización compleja. ¿Qué nos dice la organización compleja? Que todo ser vivo está organizado estructuralmente en su cuerpo, comenzando por los átomos, las biomoléculas, las células, los tejidos, hasta constituir un individuo completo. Los seres vivos, según la cantidad de célula, se van a clasificar en dos tipos. También podemos llamar a un ser vivo organismo. Organismo significa cuerpo con vida. Y hay dos tipos de organismos. Los organismos unicelulares que poseen una sola célula en su cuerpo y los organismos pluricelulares que poseen muchas células en su cuerpo. ¿Quiénes son los organismos unicelulares? Los protozoarios, como el paramecio. Las bacterias que nos causan enfermedades. ¿Quiénes se van a encontrar dentro de los organismos pluricelulares? Ejemplo, los animales, las plantas y los hongos. ¿Qué hemos dicho al inicio? Que todos los seres vivos se van a organizar en tres niveles. Nivel químico, nivel biológico y nivel ecológico. ¿Quiénes pertenecen al nivel químico? El nivel atómico, que está conformado por el átomo. ¿De quién? De los elementos químicos. Cuando los elementos químicos se unen entre sí, cuando los átomos de los elementos químicos se unen entre sí, forman las moléculas. Por ejemplo, el agua. Cuando las moléculas se unen entre sí, forman las macromoléculas. Por ejemplo, un glúcido. Este glúcido se llama glucosa. Pasamos al siguiente nivel, que son los complejos supramoleculares. Ahí se van a encontrar los cromosomas, que son los cuerpos que contienen el ADN. Cuando se van a unir los complejos supramoleculares, van a formar las organelas celulares, que son pequeñas estructuras que se van a encontrar en el citoplasma de la célula. ¿De qué se van a encargar? Cada uno de ellos tiene una función diferente. Por ejemplo, la mitocondria, que es la imagen que ustedes observan en la diapositiva, se va a encargar de la respiración celular. ¿Qué va a hacer? Va a transformar la glucosa en una energía llamada ATP, que es necesaria para que las células puedan cumplir sus funciones. Cuando las organelas se unen entre sí, forman la célula. En este ejemplo tenemos al osteocito, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca de los niveles biológicos. Dentro de los niveles biológicos se va a encontrar el nivel celular, que está formada por las células. ¿Qué células encontramos? Tenemos la neurona, que es la célula nerviosa, el miocito, que es la célula muscular, y en este caso el osteocito, que es la célula de los huesos, que forman los huesos. Cuando yo uno muchos osteocitos, voy a formar un tejido óseo. Ese es el nivel tisular. Cuando se unen los niveles tisulares entre sí, van a dar formación al nivel organológico. ¿Qué quiere decir? Cuando yo uno muchos tejidos, voy a formar un órgano. Por ejemplo, si yo uno el tejido óseo, voy a dar origen a un órgano llamado hueso. Cuando los niveles organológicos se unen entre sí, dan origen al nivel sistémico. ¿Quiénes se encuentran acá? Los sistemas y aparatos que conforman a los seres vivos. Por ejemplo, si yo tengo mi órgano que está acá, ustedes están observando, que es el hueso, y uno muchos huesos, ¿a quién voy a dar origen? Al sistema óseo, en este caso el sistema óseo de un conejo. Cuando ya yo uno todos los niveles, voy a dar origen a quién? Al individuo. Y el individuo vendría a ser parte ya de los niveles ecológicos. Por ejemplo, ¿qué individuo es? Un conejo.
La unión de individuos de la misma especie se va a llamar población. La población es el conjunto de individuos que habita un territorio. Cuando yo uno la población entre sí de diferentes especies, voy a dar origen a la comunidad. Por ejemplo, ustedes observan una comunidad. ¿Por qué? Porque encontramos diferentes poblaciones. ¿De quién? De vacas, de gallinas, de caballos. Y cuando esta población entra en contacto con el medio ambiente, ¿qué quiere decir? Entra en contacto con el suelo, entra en contacto con el aire, con el agua, ya se formaría un ecosistema, que es la interacción de los seres vivos, en este caso todos los animales que están acá en la imagen, con los seres inertes, con los seres abióticos, que vendrían a ser el suelo, el agua, el aire. Y cuando yo uno los ecosistemas de todo el planeta, voy a formar la ecosfera, que es la unión de los ecosistemas del planeta. ¿Ok? La segunda característica de los seres vivos es que ellos tienen movimiento. Los animales se desplazan. ¿De qué manera? Ya sea caminando, volando, nadando. En este caso, los elefantes migran de un lugar a otro, se trasladan para buscar alimentos y siempre es en manada para protegerse de depredadores. Las plantas, a pesar que no pueden volar, a pesar que no pueden caminar, también realizan movimientos. Recuerden que el año pasado les expliqué acerca de los tropismos. Sí, ¿qué son los tropismos? Es que ellos se dirigen en su crecimiento hacia un estímulo. Por ejemplo, los tallos se dirigen hacia el sol. Es un tropismo positivo también llamado fototropismo. En cambio, las raíces se dirigen hacia la tierra y es llamado por ello geotropismo. ¿Ok? El crecimiento. Todos los seres vivos tienden a aumentar de tamaño. Ese es crecimiento. Pero ese crecimiento se da de dos maneras. Cuando la célula aumenta la cantidad, ese es crecimiento. Crecimiento también es cuando la célula aumenta de tamaño. Por ejemplo, esta rana adulta ha tenido que crecer a lo largo de su vida a partir de un huevito. Se convirtió en larva, en renacuajo ya joven y luego una rana adulta. ¿Qué ha pasado? Una transformación a través de la metamorfosis. Su cuerpo ha cambiado, que se ha producido un crecimiento. La cuarta característica de los seres vivos es la reproducción. ¿Qué es la reproducción? Es una capacidad que tienen los seres vivos para conservar su especie, para que sigan teniendo descendencia y por lo tanto no lleguen a extinguirse. Hay dos tipos de reproducción. La reproducción sexual que tienen los animales cuando poseen dos gametos, los espermatozoides y los óvulos. En el caso de las tortugas, ambos generan una descendencia parecidos a ellos. En cambio, las estrellas de mar no tienen gametos, ellos se reproducen mayormente por fragmentación, como ustedes ven en la imagen. De una patita que se fragmenta, se crea otra estrella del mar. Por lo tanto, sus hijos que son idénticos al progenitor. Vamos a estudiar la siguiente característica. Pero antes tengo acá un cuadrito de resumen. Reproducción asexual, un solo progenitor, sus descendientes son idénticos al progenitor. ¿Por qué? Porque no hay gametos sexuales y recordemos que ellos poseen los cromosomas. Si hay combinación de cromosomas, los individuos tienden a ser diferentes a los padres. Pero cuando no hay esa combinación, como en el caso de la reproducción asexual, los hijos son idénticos, iguales a su padre. Ejemplo, las bacterias y las levaduras. Reproducción sexual. Existen dos progenitores, hembra y macho. Los descendientes sí poseen variabilidad genética. ¿Qué significa? Que hay un cruce de cromosomas, por lo tanto los hijos son parecidos a los padres. Por ejemplo, ustedes se parecen a sus papitos, no son idénticos a ellos. Sí participan los gametos sexuales. ¿Qué quiere decir? Que existen los óvulos y espermatozoides, los dos gametos, para que pueda ocurrir la fecundación. Ejemplos en las plantas y los animales. Pero ojo, no todos los seres vivos se pueden reproducir. ¿Quiénes no se pueden reproducir? Los híbridos. ¿Quiénes son los híbridos? El cruce de dos especies que tiende a crear una nueva especie, pero que esa especie no se puede llegar a reproducir. ¿Ok?
Siempre los seres vivos se tienen que reproducir entre la misma especie. Gatos, los gatos entre gatos, los conejitos entre conejitos. Pero ¿qué sucede con este animal que está en la imagen? Es una mula. La mula es el cruce de la yegua con el burro y la mula es un híbrido. Los híbridos entre sí no pueden tener descendencia, no son fértiles, ¿ok? El metabolismo son las reacciones químicas que ocurren en el cuerpo de los seres vivos. Por ejemplo, tenemos dos tipos, el anabolismo y el catabolismo. El anabolismo es el proceso constructivo mediante el cual de moléculas simples o sencillas vamos a obtener moléculas complejas. Por ejemplo, en la fotosíntesis requerimos de agua, dióxido de carbono, sales minerales que entre ellos se unen a través de la energía luminosa, por eso se dice que se necesita de energía energómica que viene de los rayos del sol. ¿Para qué? Para crear una molécula compleja llamada glucosa. Y a la vez que crea glucosa también libera oxígeno al medio ambiente. Esto ocurre en la fotosíntesis, que es un tipo de anabolismo. ¿Qué era el anabolismo? Es el metabolismo de tipo constructivo, que se utilizan moléculas simples para crear moléculas complejas. El catabolismo es lo contrario. Las moléculas complejas se destruyen hasta llegar a ser moléculas simples. Por ejemplo, las células necesitan ¿de qué? De la mitocondria para obtener energía, porque la mitocondria destruye la glucosa para obtener ATP. ¿Ok? Entonces, la molécula compleja se destruye en moléculas simples. Por ejemplo, cuando sucede la respiración celular, se obtiene dióxido de carbono, agua y energía. La siguiente característica de los seres vivos es la irritabilidad. La irritabilidad es como los organismos reaccionan a un estímulo temporal. Por ejemplo, este niño está asustado. ¿Por qué? Porque posiblemente reciba su vacuna. Cuando algunas personas se asustan ante la vacuna, su corazón tiende a acelerarse, ¿verdad? Entonces, este estímulo es temporal, porque no todos los días le van a poner inyecciones, sino que es algo temporal. Lo mismo, cuando las personas tienden a hacer ejercicios, ¿qué pasa con su rostro? Comienza a cambiar de color, ¿no? A enrojecerse. ¿Por qué? Porque posiblemente los glóbulos rojos se hayan almacenado en esta área para captar oxígeno. Entonces, eso también, ante este estímulo temporal, sucede este evento, pero es algo temporal. Esa es la irritabilidad, cuando los organismos reaccionan a un estímulo temporal. Pero eso no ocurre en la adaptación. Ya en la adaptación es la capacidad que tienen los seres vivos para reaccionar a un estímulo permanente. Por ejemplo, los osos polares viven en zonas donde existe una temperatura por debajo de los 0 grados centígrados. Por lo tanto, su cuerpo ha tenido que modificarse. Por eso los osos polares debajo de su piel almacenan grandes cantidades de grasa para que puedan mantener su temperatura. Esto es una adaptación que ellos han tenido que hacer, al igual que los cactus. Los cactus, como no reciben agua, porque ellos mayormente se encuentran en el desierto, como no reciben agua, sus hojas han tenido que convertirse a espinas para almacenar agua. Y si no hubieran hecho este tipo de cambio, no hubieran existido. ¿Ok? Entonces, la adaptación es cuando los organismos están ante un estímulo permanente. La homeostasis es el equilibrio interno que deben de tener los organismos para cumplir sus funciones. ¿Qué pasaría si nosotros como seres humanos no tuviéramos homeostasis? Estaríamos enfermos o simplemente estuviéramos muertos. Pero gracias a que hay un equilibrio de todos los sistemas que trabajan en conjunto para mantener la vida, es que nosotros permanecemos vivos. Entonces, la homeostasis es el equilibrio interno. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya gustado el tema y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.